Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast. Somos el equipo 8 Yo soy Fernanda Cárdenas. Yo, Sara Barrera. y yo soy Rebeca Castillo. Bueno, en este capítulo abordaremos dos temas que están estrechamente ligados: la violencia por razón de género y los retos de la igualdad e inclusión, que siguen siendo un gran desafío en México y en el mundo. También queremos abrir este espacio para reflexionar sobre estas problemáticas y generar conciencia sobre su impacto en nuestra sociedad. Este tipo de violencia se ve todos los días en nuestro país. En las noticias donde decenas de mujeres desaparecen, son violentadas o incluso asesinadas. Por ejemplo, hace poco revisamos casos como el feminicidio de Maricel Escobedo, que nos muestran la gravedad de esta problemática. Al mismo tiempo, tenemos que muchas personas siguen siendo rechazadas por su orientación sexual o por su identidad de género. Y esto nos muestra lo mucho que limita sus oportunidades y su participación plena en la sociedad. Todo esto nos muestra que todavía existen barreras muy grandes que nos impiden lograr una verdadera igualdad e inclusión en nuestro país. Y bueno, debemos saber que a veces la violencia no se ve. Está en una palabra, en una mirada o en una oportunidad que no se da. Queremos entender por qué seguimos normalizando la desigualdad, cómo podemos cambiarla desde nuestras acciones cotidianas y exponer qué avances se están dando en nuestro país para que esto cambie. Bueno, y para comenzar les voy a hablar de qué es la violencia de género. La violencia de género se refiere a cualquier acto, ya sea de agresión física o psicológica, sexual o emocional, que se ejerce contra una persona por motivo de su género o de su identidad de género. Y bueno, no se trata solo de golpes o insultos, sino que también se puede manifestar ya sea a través del control, humillación o discriminación, o también pues que no se respeten sus derechos. Afecta principalmente a las mujeres, pero también a personas de género no binario o a personas transgénero, quienes, bueno, como ya sabemos, históricamente han enfrentado desigualdades en los ámbitos familiares y sociales. Exacto, y además de la desigualdad en la vida diaria, también se nota en el trabajo y en la política. Ahí muchas veces se les limita, se les discrimina o no se les toma en serio, y es ahí donde vemos que todavía falta mucho por cambiar. Quisiera que empezáramos a tocar el tema de cómo surge. La violencia de género surge de un sistema estructural donde durante generaciones se ha normalizado la desigualdad entre hombres y mujeres. Sí, y bueno, es producto de una cultura patriarcal donde se le han asignado papeles rígidos de género, donde se espera que bueno, el hombre tenga poder y autoridad y la mujer sea sumisa y dependa del hombre. Oigan, también está el hecho de que en México tenemos muy arraigados los roles de género, porque durante generaciones nos han criado bajo ideologías machistas y creencias religiosas que normalizaron de cierta forma la desigualdad. Desde pequeños se nos enseñó que había cosas de mujeres y cosas de hombres. Sí, como por ejemplo cuando se les dice a las niñas que deben ayudar en la cocina o que deben cuidar a sus hermanos, jugar con muñecas o con bebés, mientras que a los niños se les anima a jugar afuera y a ser fuertes. Esa división fue reforzando la idea de que las mujeres están destinadas al cuidado y los hombres al poder o al control. Como les comentaba hace ratito, algo que influye mucho es la religión. Y sí, especialmente en un país donde los valores católicos están muy presentes, ¿cuántas veces no nos han dicho que la mujer debió obedecer o soportar por amor y que los problemas del hogar se resolvían simplemente aguantando? Sí, yo también frases como el hombre es la cabeza del hogar aún se repiten y nos están normalizando a que el hombre es el que tiene el poder. Otras conductas que normalizan estos roles serían, por ejemplo, cuando dicen que una mujer que no quiere tener hijos no cumple su papel como mujer, o cuando dicen que los hombres no deben llorar porque eso no es de hombres. ¿Saben que es algo que a mí me da mucha impotencia? Cuando se juzga más a una mujer por su forma de vestir que al hombre que la mira o la acosa. Lo peor es que son patrones que se repiten en las familias, en la escuela, en los medios y hasta en los espacios laborales. Sí, y pues desafortunadamente el machismo y el pensamiento religioso tradicional todavía pesan demasiado en nuestra forma de pensar y de relacionarnos. Yo creo que el que sepamos reconocer esto no es atacar nuestras raíces, sino entenderlas y saber bien de dónde viene todo esto. Sí, porque pues si sabemos de dónde viene esta desigualdad, podemos tener el poder de transformarla. Exacto, solo si identificamos cómo nos educaron y qué ideas seguimos repitiendo sin pensar, podemos empezar a crear una sociedad más justa, donde ser hombre o mujer no defina lo que valemos ni lo que podemos hacer. También, por ejemplo, las personas LGBTI, sobre todo las personas transgénero, siguen enfrentando niveles altos de discriminación, ya que muchas de las veces se les percibe como poco naturales porque no van con las ideas tradicionales, lo que significa que ser hombre o mujer. Y pues bueno, estas ideas están muy arraigadas en las normas culturales y creencias religiosas, ya que han definido cómo debemos comportarnos, a quién debemos amar y cómo debemos vivir nuestra identidad. Sí, bueno, y sucede que a quienes no encajan en estos moldes tradicionales, por así decirlo, se les estigmatiza, se les excluye o incluso pues son víctimas de esta violencia. Y bueno, también en lo que comentábamos hace un momento de cómo surge la violencia, intervienen factores culturales como los estereotipos y los roles tradicionales. ¿Sabes qué más? La falta de educación en igualdad y la naturalización del machismo. Ujú. Y no solo eso, sino que también están los factores económicos, que influyen muchísimo, ya que, por ejemplo, muchas mujeres dependen económicamente de otras personas, como pueden ser su pareja o cualquier otra que tenga un vínculo emocional. Y eso a veces hace que sea aún más difícil salir de situaciones de violencia, ya que estos se mezclan y se mantiene la desigualdad. Sí, y bueno, yo considero que algo que también influye es que muchas veces hay falta de acceso a la justicia y a la impunidad. Sí, y pues esto muchas veces desincentiva la denuncia, o sea, esto quiere decir que pues hace que las víctimas no quieran denunciar porque dicen de que bueno, pues para qué, si no va a haber justicia, si va a haber impunidad, y esto perpetúa el ciclo de la violencia. Sí, y bueno, para que podamos entender a fondo la violencia de género, es importante saber que no siempre se presenta de forma visible. Existen diferentes tipos de violencia que se pueden
manifestar de una manera muy sutil o incluso pasar desapercibidas. Y de aquí la importancia de conocerlas, ya que esto nos permite identificarlas y así actuar antes de que sea demasiado tarde. Bueno, yo quisiera comentarles sobre los tipos de violencia que hay. Tenemos la violencia física, que es la forma más visible y evidente de la violencia de género. Y bueno, esto como sabemos implica cualquier acción que cause daño corporal, ya sea, no sé, golpes, empujones, jalones de cabello, quemaduras o incluso agresiones con objetos. Y bueno, también tenemos que esta es usualmente precedida por la violencia psicológica o emocional, la cual, bueno, se manifiesta a través de insultos, humillaciones, manipulación, amenazas, chantajes o que se aísle a la persona. Y bueno, esto nos lleva a que muchas veces la víctima llega a creer que no vale nada o que se merece ser tratada así porque su agresor ha dañado su autoestima de manera muy constante. Otro tipo de violencia que podemos ver es la violencia sexual. Esta, ¿qué pasa? Bueno, en esta ocurre cuando alguien es obligado o presionado a realizar cualquier acto sexual sin su previo consentimiento. Y bueno, este abarca violación, incluye acoso o tocamientos no deseados. Muchas de las veces esto se minimiza, ya que a lo mejor no podemos externarlo, nos da vergüenza o demás situaciones, pero tiene múltiples secuelas. Por ejemplo, puede afectar la salud física, emocional y social de la persona que sufre esta violencia. También otro tipo de violencia económica es la violencia económica, perdón, ocurre cuando el agresor controla los recursos económicos de la víctima o también abarca cuando le impide trabajar, le quita su dinero o la obliga a depender económicamente. eh, y bueno, con esto se busca limitar a su libertad y mantenerla bajo un control. Saben que pues todos estos que están mencionando han existido durante muchos años, pero algo que ha venido con el avance de la tecnología es la violencia digital. Esta incluye el acoso en redes sociales, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y la suplantación de identidad o de control constante del celular y las redes de la víctima. Aunque ocurren en el mundo virtual, sus consecuencias son reales. De verdad, ansiedad, existe el miedo, la vergüenza e incluso aislamiento social, como el caso de nuestro cartel de Olimpia, que es la que incentivó a que se hiciera la ley Olimpia para que esto se tipificara como un delito. Sí, bueno, y todas las formas de violencia en sí comparten el mismo objetivo, que es el de ejercer poder y control sobre la otra persona, y debemos reconocerlas porque pues es el primer paso para romper el silencio y poder buscar ayuda. Ahora, una herramienta que me gustaría compartirles y que me parece súper útil y sirve para detectar algo que muchas veces pasa por desapercibido es el violentómetro. Este es creado por el Instituto Politécnico Nacional y yo siempre me lo imagino como una regla literal, o sea, una regla que nos ayuda a medir la violencia en la vida cotidiana. Sí, exacto. Y lo interesante es que, como mencionaba Fer, no solo hablamos de violencia física cuando hablamos de violencia por razón de género, sino que este violentómetro también nos muestra esas cosas que a veces confundimos o minimizamos y que no identificamos como dañinas hasta que ya están haciendo efecto. Sí, y bueno, algo que yo noté en el violentómetro es que está dividido en tres escalas de color, desde lo más leve hasta lo más grave, señalando claramente las banderas rojas o bueno, lo que conocemos como red flags. Esas señales de alerta que desde el inicio nos advierten a darnos cuenta de que algo no está bien. Sí, pero ojo, no hay que pensar que siempre es una progresión obligatoria, como si primero viniera una cosa leve y después la otra. No, o sea, las formas de violencia pueden mezclarse y aparecer al mismo tiempo o de manera intermitente. Algo que me parece súper importante, y ya ven que ahorita les mencionaba sobre la violencia digital, el violentómetro también la incluye, que van desde mensajes invasivos, como ya les comentaba, control de redes, vigilancia constante, y muchas de las veces ni las asociamos con violencia de género. La verdad, esto se normaliza mucho y más en nuestra generación, y pues están más cerca de lo que creemos. Sí, y bueno, el objetivo no es como tal diagnosticar o marcar, sino generar conciencia, que podamos decir, esto me duele o esto no está bien. Es una guía para que podamos reconocer conductas que no debemos normalizar y darnos cuenta de que son violencia y que no siempre está a simple vista. Al final, el violentómetro nos ayuda a poder reconocer que la violencia no siempre es un golpe visible, como ya lo comentaba Fer, ya que muchas veces empieza por palabras, un control, un aislamiento o vigilancia silenciosa, como lo es en la violencia digital. Hablar de esto es el primer paso para poder despertar conciencias, para que dejemos de callar y empecemos a actuar. Oigan, bueno, y para dimensionar todo esto de la violencia por razón de género, mientras estábamos investigando la información para este podcast, encontramos algunos datos y, por ejemplo, en Canadá en 2022 se reportaron 184 mujeres asesinadas por razones de género, mientras que en México, en ese mismo año, se documentaron 981 feminicidios. La verdad, cuando lo leí me impresionó mucho, ya que esta cantidad es muy abismal. Imagínense 184 contra 981. Y eso que Canadá es un país con un territorio más grande, entonces pues la verdad sí te deja pensando. También busqué en Bélgica, este es un país con mejores sistemas de monitoreo y políticas de género más consolidadas, aunque no hay una cifra oficial porque pues estuve buscando, algunas fuentes independientes estiman que en 2022 hubo alrededor de 24 mujeres asesinadas por razón de género. Les digo, no es como que esté minimizando a estas 24 mujeres asesinadas, sino que hay que darle la importancia que se debe, porque pues es muchísima la diferencia y pues es algo a lo que tenemos que ponerle más atención.
Y bueno, viendo estos números tan altos, nos queda claro que aunque el feminicidio es un problema global, tiene una magnitud en México extraordinariamente alta. Y bueno, la verdad es que esa diferencia no solo nos habla de la violencia en sí, sino también de que existen ciertos déficits estructurales, ya sea en la prevención, en la protección, también en la justicia y en la cultura. Bueno, ahorita las estadísticas que les estaba comentando eran solo de feminicidios, que este sería pues el punto más alto del violentómetro, pero quería hablar sobre todos los demás tipos de violencia, e incluyendo a este también, claro. Em, Les quería comentar que busqué y en el INEGI en 2021 a nivel nacional, o sea, hablando de México, del total de mujeres de 15 años y más, donde entramos nosotras, el 70.1% han experimentado al menos un incidente de violencia. Y pues, como les digo, nosotras no quedamos exentas si no es de presenciarlo de primera mano, o sea, que se haga hacia nosotras, pues lo hemos escuchado de personas cercanas. Entonces quisiera que cada una me pudiera comentar algún ejemplo, ya sea de ustedes o que hayan escuchado. Yo les comparto el mío. Eh, Hubo un tiempo en el que mis papás se estaban separando y pues la verdad batallamos mucho, o bueno, yo como hija, escuchar todo este tipo de cosas, porque pues sí, mi papá, em, al momento de estar peleando con mi mamá, la amenazaba, o sea, a lo que me refiero es, les voy a dar un ejemplo de violencia económica, porque pues mi mamá nunca ha trabajado en algo que no fuera la casa, hasta hace recientemente que mi papá abrió unas oficinas y le dio trabajo, pero pues en realidad no es un trabajo como muy formal. O así de que, bueno, pues te contrato. O sea, no hay ningún contrato de por medio. Entonces, pues cuando mi papá pensaba que mi mamá había hecho algo mal, que no fuera relacionado con el trabajo, incluso si fuera algo de su pareja, en su familia, lo que sea, la amenazaba con decirle de que, bueno, pues el lunes ya no vayas a la oficina. O bueno, esto. Y esto a mí me parecía violencia. Él brincaba de un lado de, no, ya no vayas, no, sí, ve, por favor. Estaba enojado, no estaba pensando en lo que decía. Otro ejemplo es que mi mamá simplemente quería salir con sus amigas y a mi papá, si no le caía bien tal amiga, decía de que, bueno, pues puedes salir, pero no te lleves ningún carro porque pues los carros yo los pagué y pues la verdad eso se me hacía muy injusto, ya que cuando una pareja trabaja junta para lograr lo que tienen, pues es eso, son un equipo, entonces las cosas son de los dos independientemente si uno lo haya pagado o no. Entonces, pues este es el ejemplo que les comparto. Esto es, pues como les decía, violencia económica. No sé, tú, Sara, si me puedas compartir alguno, si nos puedas compartir algo que tú hayas pasado o que algún familiar o amiga hayan pasado. Y a mí me pasó que en la universidad, cuando estudiaba medicina, tenía un doctor que nos daba una clase y me acuerdo que para esa clase en especial había estudiado mucho porque tenía un examen y justo él empezó con una ronda de preguntas. Lo que pasó es que ahí pues tenía más compañeros hombres y en eso el doctor hace una pregunta y mi compañero le responde y él le decía de que muchas gracias doctor, o se ve que estudió, se ve que comprendió el tema, y así, siento que lo aludía muchísimo y a la hora de que yo le respondí una pregunta que él hizo, me dijo que muy bien, gracias señorita. Entonces yo sí sentía ese tipo de desigualdad porque aparte de que siendo estudiantes no teníamos el título como tal, pero sí le daba más visibilidad o más importancia y reconocimiento a lo que hacía mi compañero por ser hombre que a mí por ser mujer. Entonces yo sí sentía que de repente me daba un menos reconocimiento profesional porque por ser mujer. Y bueno, ahora a mí me gustaría que Fer también nos compartiera un ejemplo. Bueno, la verdad es que yo afortunadamente no tengo una experiencia personal como tal, pero sí me sucedió que una vez una amiga fue tocada indebidamente en el metro. Esto la afectó mucho, ella llegó a la universidad temblando y muy triste, preocupada. Y aunque sí la consolamos, pues fue muy feo ver ese caso tan de cerca y así. Otro tema que nos gustaría tocar son las estadísticas de violencia. Un tema que es importante y sobre todo necesario de hablar es la violencia hacia las personas de la comunidad LGBT en México. Y cuando digo violencia no solo hablo de los casos más extremos, sino que también de esas agresiones que están normalizadas y que a veces ni las notamos. Sí, totalmente. Y la verdad es fuerte darnos cuenta. Em, yo saqué muchas en 2017, entre 2017 y 2021 se registraron al menos 461 muertes violentas hacia personas LGBTQ+ en el país. 461. O sea, no son números, la verdad, hay que pensarlo, son vidas, historias que terminaron solo por ser quienes eran. Sí, y también algo que también vi y fue muy impactante es que solo en 2021 hubo 78 casos, lo que equivale a más de 6 asesinatos al mes. O sea, es desgarrador pensar que hay 6 personas cada mes perdiendo la vida por algo tan simple como amar diferente o identificarse de otra forma. Y las más afectadas en esto han sido las mujeres trans. En el año 2020 representaron más del 54% de las muertes violentas dentro de la comunidad LGBT y esto es muy duro de saber porque nos habla de una vulnerabilidad enorme y de lo poco que se investiga con perspectiva de género. Exacto. También es importante hablar de las violencias que no siempre se ven, como lo hemos comentado a lo largo del podcast, pero ahora enfocándome en la laboral, la institucional, la social, según la NDICEC,
en 2021 a las mujeres trans se les niega el acceso al empleo 4 veces más que a las mujeres cisgénero. O sea, 18.8% frente a 4.3%. Y la verdad, esta es una desigualdad tremenda. Me acuerdo que hablábamos durante clase en nuestro debate sobre que a las personas trans si se les debía dar su título con su nombre. Imagínense el hecho de que no les cambien el nombre en su título al momento de pedir un trabajo, cuando es que, bueno, quería presentar bien el contexto. Imagínense una mujer trans que ya haya pasado por todo el cambio, tanto hormonal como físico, que ya pase como una persona cis. Entonces, esta persona quiere ir a buscar trabajo, pero tiene su título con su dead name o su nombre muerto. Imagínense si hubiera podido pasar desapercibida y no hubiera ningún motivo de discriminación, a lo mejor le hubieran dado el trabajo, pero como no le dan el cambio de nombre en el título, pues ahí empiezan las dificultades. Y pues es importante hablarlo porque no tenemos que hacer ese tipo de cosas para eliminar la discriminación, sino que tiene que venir desde algo más grande, o sea, la educación en nuestra sociedad para que esto cambie. Sí, y quisiera agregar también que, bueno, las personas con orientaciones sexuales no normativas tienen más riesgo de ser violentadas en el trabajo, porque, bueno, lo investigamos y hay un 18.7% frente a frente a un 14.9% en personas heterosexuales. Entonces, pues ya, ahí nos damos cuenta que no solo se trata de violencia física, sino también hay exclusión, rechazo y discriminación cotidiana. Y hablando de casos que marcan, tenemos el caso de Carla Valentina Camarena. Era una mujer trans y activista que fue asesinada a balazos en el año 2020. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció su muerte como un transfeminicidio. Casos como el de Carla nos recuerdan que ser visible en este país todavía nos puede costar la vida. Oigan, y lo peor es que esto no es cosa del pasado, hablamos como si fuera cosa de historia, pero pues en tan solo las primeras 2 semanas del año ya se habían reportado 5 crímenes de odio contra personas LGBT. Es impresionante que sigamos contando víctimas cuando deberíamos estar hablando de justicia. También, según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, se ha dicho que muchos de estos casos ni siquiera se denuncian. Y si es que llegan a denunciarse, se investigan sin empatía, sin perspectiva de género y no reconocen que el odio también mata. Y justo hablar de esto no es solo dar estadísticas, es exigir respeto, justicia y vida, porque nadie debería de tener miedo de ser quien es. La diversidad no es un riesgo, la diversidad es vida. Y bueno, esto es también un orgullo. Y mientras existan personas violentadas por ser diferente, nosotras, como estudiantes y como ciudadanas, de verdad no podemos quedarnos calladas. Exacto, callarnos no es una opción. Debemos hablar, visibilizar y empatizar. Y solo así podemos construir un país donde la diversidad pueda ser celebrada y no castigada. Algo que también me gustaría agregar son las consecuencias. A veces, no que no nos demos cuenta, sino que pasan desapercibidas, pero la violencia de género deja huellas demasiado profundas. No solo quien la vive directamente, sino también las personas que le rodean en su entorno y la sociedad en general. Cuando pensamos en sus consecuencias, solemos imaginar las secuelas físicas que nos puede dejar, pero no. También deja heridas por dentro, pero el daño va mucho más allá de lo físico. Sí, totalmente. Lo físico es solo una parte. Pueden ser moretones, heridas, fracturas, que no dejan de ser importantes, pero con el tiempo se van a sanar. Los daños más difíciles de ver, los efectos que quedan en el cuerpo con el tiempo, los dolores crónicos, insomnio, fatiga, estrés, y en los casos más graves, puede costar la vida. Hablo, les decía, lo físico es importante, pero pues hay que hablar de todo esto que va más allá, que, que las personas pueden llegar a morir por este tipo de violencia. Sí, y también hay que hablar de lo psicológico, porque también a veces las personas experimentan después de vivir este tipo de violencia, miedo, ansiedad, depresión o trastorno de estrés postraumático. Las víctimas se la pasan reviviendo los hechos o tienen pesadillas, también, bueno, llegan a sentirse culpables o avergonzadas y muchas veces también se aíslan, se alejan de sus amigos, de su familia y eso hace que el dolor sea aún más grande. Y otra cosa que a mí también me gustaría comentar y que se me hace muy importante y que a veces en los problemas familiares pasa demasiado desapercibido son los niños que crecen viendo violencia en sus casas también, aunque no la viven de una manera directa o no los han lastimados directamente, por el simple hecho de verlas les afecta bastante, ya que pueden comenzar a tener miedo, a tener comportamientos diferentes, como ya lo comentaba Fer, en lo psicológico, o tener problemas para confiar en la gente, problemas de ira a raíz de los mismos problemas en casa. Y pues lo más lamentable de esto es que cuando crecen, algunos terminan repitiendo lo mismo en sus futuras relaciones, ya como matrimonios. Y bueno, por eso es que es una de las razones también, aunque no es justificable, que cuando crecen la violencia para ellos es algo normal porque desde sus casas y desde niños lo vivieron. Sí, ¿saben algo? También algo que a veces no vemos es lo económico. Lo que les comentaba ahorita de mis papás, yo estaba consciente porque en realidad he estado metida en los últimos años sobre
en investigar sobre la violencia, pero pues hay personas que no están tan informadas y pues lo pueden pasar desapercibido. Muchas veces el agresor controla el dinero, impide que la víctima trabaje o la hace depender totalmente de él. Eso hace que salir de la relación sea mucho más difícil, algo que les pasaba a nuestras abuelas. Además, los daños físicos o emocionales pueden afectar su trabajo o estudios, manteniendo el ciclo de desigualdad. Sí, exacto. Y la verdad es que a nivel social, o sea, también afecta mucho, no es solo un problema personal, porque afecta al país, a la convivencia y los sistemas de salud, justicia y seguridad tienen que destinar muchísimos recursos. Pero lo más grave es lo que no se mide, que es cuando la sociedad normaliza la violencia y refuerza estos estereotipos y desigualdades. Ahora, en el ámbito de igualdad e inclusión, cuando hablamos de esto, no hablamos de ideas lejanas o teóricas. Estamos hablando de derechos humanos, de lo que todos y todas deberíamos de tener garantizado solamente por existir. Exacto, yo quería comentar lo que significa la igualdad. Esto es que sin importar quién seas, tu género, tu edad, tu etnia, tu orientación sexual o si tienes una discapacidad, mereces el mismo trato y las mismas oportunidades. Así de simple. Pero ahí entra la palabra clave, que es la equidad, porque pues no todos partimos del mismo punto. La equidad reconoce que hay personas que enfrentan más obstáculos y por eso a veces necesitan un apoyo extra. Entonces no se trata de dar lo mismo a todos, sino de darle a cada quien de acuerdo a sus necesidades para vivir con dignidad y con justicia. Y justo por eso hablamos también de la inclusión, que no se trata solamente del hecho de dejar entrar a alguien a un lugar, sino que de verdad crear espacios donde todas las personas se sientan realmente valoradas y respetadas. Porque incluir no solo es que te dejen estar ahí físicamente, sino que de verdad te escuchen, te consideren y te hagan sentir parte de. Sí, y la verdad es impresionante cómo muchas veces en la sociedad se confunde inclusión con tolerancia. No basta con decir yo no discrimino, así como quitándose el problema de encima. Hay que participar activamente para que todos puedan sentirse seguros y escuchados. Bueno, yo quiero recalcar la definición de la discriminación, que significa que es cuando alguien es tratado de forma injusta o con menos oportunidades por alguna diferencia que tenga. Y se puede presentar de, la verdad, bastantes formas, ya sea por su género o por su orientación sexual, por su edad también, por su religión, por alguna discapacidad que presenten, por su clase social y hasta por la forma en que se visten. Y algo importante de ver es que muchas veces no es solo una causa. Por ejemplo, una mujer indígena puede sufrir discriminación por su género, por su origen y por su nivel económico, todo al mismo tiempo. O sea, las desigualdades se cruzan y así mismo se multiplican. Y quería comentar, por ejemplo, en México todavía tenemos retos enormes. Uno de los más fuertes es la brecha salarial. Según datos del CONAPRED, algo que también investigué, los hombres ganan en promedio un 34% más por hora trabajada que las mujeres. Esto es muchísimo. Y la verdad, perdóname, Fer, es que quería comentar que es algo que sí pasa, o sea, es algo real, pero por ejemplo, mi papá me decía de que no, ¿de dónde sacas eso? Porque yo me acuerdo que le mencionaba de que no, papá, de verdad, hay una desigualdad en la sociedad donde a las mujeres les pagan más que a los hombres. Y él como siento que en su machismo internalizado, sí me decía de que no es cierto, ¿de dónde lo sacas? Entonces, pues comentando que es mucho y que es algo real. Sí, bueno, y también sin contar que como mencionábamos antes en los orígenes de la violencia de género, también hay muchos estereotipos que seguimos arrastrando, ya que como también decíamos, desde chiquitos se nos enseña cómo debe comportarse un niño o una niña y pues sin querer eso va marcando también nuestras ideas. Estos estereotipos siento que bloquean la forma en la que pensamos y bueno, muchas veces nos llevan a justificar actitudes discriminatorias. Y todos tenemos prejuicios, claro, pero lo importante de esto es reconocernos y así mismo cuestionarlos. Cada vez que nosotros identificamos un prejuicio en nosotros mismos, tenemos la oportunidad de no dejar que guíe nuestras acciones, de no volver a repetir patrones de discriminación y así mismo reconocerlos, ya que ese es el primer paso para poder construir un entorno más seguro, inclusivo y respetuoso para todas las personas. También hay que decirlo, faltan políticas públicas efectivas. La igualdad y la inclusión todavía se quedan mucho en el discurso. Los políticos solo hablan y hablan de que esto debe cambiar, pero necesitamos leyes más fuertes, presupuestos reales y acciones concretas que realmente cambien la vida de las personas. Sí, y bueno, de igual manera, hay estrategias que sí pueden hacernos avanzar. Por ejemplo, intentar fortalecer las leyes contra la discriminación, crear espacios accesibles, impulsar programas educativos que sensibilicen y exijan políticas institucionales, perdón, claras. Y no olvidemos también el grandísimo papel del activismo de la sociedad civil. Estos han sido parte clave para visibilizar los problemas, acompañar a las víctimas y empujar a cambios de verdad importantes. Y al final, la verdad, lo más importante y base de todo es la educación. Los educadores, las escuelas, los medios que nos brindan la información, todos tenemos la responsabilidad de formar generaciones más tolerantes, más empáticas y más conscientes. Claro, porque reconocer esta diversidad que existe no nos divide, nos enriquece. Y cuando aprendemos a mirar a las demás personas con respeto es cuando empezamos a construir un mundo más justo y más humano. Bueno, y me gustaría ya para concluir, como lo estuvimos ya hablando durante todo este podcast, la violencia de género y los retos de la igualdad y la inclusión siguen siendo grandes desafíos muy grandes en nuestra sociedad. Claro, aún nos queda mucho por hacer, pero el cambio empieza con acciones pequeñas. Así sea solamente hablar del tema, porque pues nos sirve para educar y por supuesto para exigir justicia cuando nos damos cuenta de que alguien está siendo violentado.
No hay que olvidar que la igualdad no busca que todos seamos iguales, sino que busca llegar a la equidad, en donde cada persona tenga las mismas oportunidades de desarrollarse plenamente, sin miedo, sin discriminación y sin prejuicios. Cada denuncia, cada conversación y cada acto de empatía suma más. Sí, porque cuando alguien se atreve a hablar, cuando alguien escucha sin juzgar, cuando una sociedad se une para proteger, entonces sí, avanzamos hacia una verdadera igualdad. Porque el cambio no empieza en las leyes ni en los discursos, empieza desde cada uno de nosotros. Entonces, quiero dar gracias a todos los que nos escucharon. Este es el final del podcast y esperamos que lo hayan disfrutado. Gracias.